Vamos a cambiar de tema y es que hoy se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y bueno, pues justamente las cifras al respecto son alarmantes. En los últimos 10 años en México se ha registrado una tendencia de suicidios a la alza. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el foco de atención se centra en personas jóvenes que van de los 10 a los 17 años. En nuestro país, la tasa de suicidio es de 8.5 por cada 100,000 hombres y de 2.0 por cada 100,000 mujeres. Este aumento en las tasas de suicidio en nuestro país es más bien debido al incremento de muertes por esta causa en hombres jóvenes, mientras que las tasas de suicidio de menores de 15 años y de adultos mayores a 44 se han mantenido constantes a lo largo del tiempo. Las entidades federativas que registraron mayor tasa de suicidio por cada 100,000 habitantes fueron Chihuahua con 11.4, Aguascalientes con 9.9, Campeche con 9.1 y Quintana Roo con 9.1 casos por cada 100,000 habitantes. En este sentido, especialistas de la Asociación Mexicana de Psiquiatría señalaron que dentro de las múltiples causas que llevan al suicidio destacan las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por el consumo del alcohol, el abuso de sustancias, la violencia y sensaciones de pérdida. También existen diversos factores relacionados con entornos culturales y sociales, tales como el aislamiento, problemas de salud, autoestima, desesperanza, sentimientos de rechazo e incapacidad para resolver problemas. Al respecto, los especialistas señalaron que es necesario establecer estrategias a nivel nacional de prevención que deben enfocarse en algunos puntos importantes. De igual manera, implementar una línea de atención telefónica con atención las 24 horas los 7 días de la semana y llevar a cabo un programa de seguimiento por parte de las instituciones de salud a personas con conducta suicida. El próximo 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio y en ese contexto vale la pena hacer conciencia sobre esta problemática en México. Con imágenes de Andrés Brito, Eric Pinto, 21 Noticias.